Le agradezco al doctor Sergio Coser por haber aceptado participar en este evento y le cedo la palabra a él con el título de su presentación: Desarrollo de las capacidades para aumentar la resiliencia sísmica, el caso mexicano sobre la rehabilitación de estructuras. Doctor Alcocer, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, Julián. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecer a los doctores Carlos Arteta y Julián Carrillo, primero que nada por su invitación para participar en esta jornada de presentaciones y de discusiones alrededor de la ingeniería sísmica. Felicitarlos por la iniciativa y felicitar a la Red Colombiana de Investigación sobre Ingeniería Sísmica por el trabajo que han venido desarrollando en estos últimos años, que sin duda es un trabajo ejemplar. Muchas gracias entonces por esta posibilidad, muchas gracias por la presentación y pues me referiré en esta ocasión a una serie de proyectos que estamos desarrollando en México relacionados con la rehabilitación de edificios y que tienen como propósito incrementar capacidades en el país para a su vez poder aumentar la resiliencia sísmica de nuestras comunidades. Es un trabajo que me toca coordinar en un proyecto en el que participan diferentes instituciones de la propia Universidad Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Colima, la Universidad de Chiapas y la Universidad Michoacana, estas últimas universidades localizadas en estados costeros de nuestro país o de mi país. Me voy a referir en las siguientes presentaciones, espero que esto funcione. Estos son los propósitos de la presentación: describir para ustedes las actividades de los proyectos en curso sobre evaluación y rehabilitación, así como también invitar comentarios y propuestas de ustedes, de los asistentes. Me voy a referir a los sismos de 2017 en México y tocaré en una sola lámina lo que nos sucedió el día de ayer, lecciones sobre evaluación y rehabilitación, proyectos que están en curso y que de algunos ya tenemos resultados, y una reflexión final sobre esta temática. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el ambiente sísmico de México, este es un mapa parcial de la República Mexicana, en donde se aprecia en esta zona de aquí la ubicación de la Ciudad de México, la zona costera del Océano Pacífico, que es en donde se producen los sismos grandes de subducción. Están marcados con estos marcadores en forma de, color rojo anaranjado, en forma de explosión, epicentros de temblores que, si bien tienen su origen también en la subducción, finalmente son producto de la falla de las placas una vez que han subducido la placa de Norteamérica. Los sismos de 2017 ocurrieron, uno efectivamente cerca de la Ciudad de México, por esta zona de aquí, otro más ocurrió en las costas de Oaxaca. El sismo de ayer, que tuvo una magnitud de 7.5, ocurrió más o menos aquí encima de este frijolito de los temblores de 1965. Ya habíamos tenido ahí un temblor en 1999 de magnitud 7,5 y volvimos a repetir el día de ayer otro más con esa magnitud. México, al ser un país federado, no cuenta con un solo reglamento de construcciones, sino la Constitución le da facultades a los más de 2,400 municipios de contar con reglamentos de construcción. La realidad es que el reglamento de construcción que sirve como modelo para buena parte del país es el reglamento de construcciones para la Ciudad de México, con adaptaciones que se hacen para los diferentes estados y los municipios más grandes del país. Para fines de diseño sísmico, la República está dividida en 4 grandes zonas, con las zonas de mayor peligro sísmico, como ven ustedes aquí en color rojo y anaranjado, que cubren una parte muy extensa del territorio nacional, que sumado con la zona sísmica moderada, pues nos da prácticamente un 90% de la población que vive en estas zonas. En 2017 tuvimos 2 temblores, el primero de magnitud 8.2 que ocurrió en lo que llamamos nosotros el Golfo de Tehuantepec, que es esta entrante de mar en el estado de Oaxaca, uno de los estados con retos más importantes en términos de desigualdad social. Fue un temblor que ocurrió hacia la medianoche, a 700 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, lo cual produjo prácticamente sin ningún daño en la Ciudad de México, y los daños se localizaron, como era de esperarse, pues en la zona epicentral. En buena parte en viviendas, en escuelas, en monumentos históricos o patrimonio arquitectónico, iglesias que sufrieron daño. Días después, el 19 de septiembre, 12 días después, recordándonos además la ocurrencia del 19 de septiembre de 1985,
tuvimos un temblor de magnitud 7.1, en este caso a 120 kilómetros al sur-sureste de la Ciudad de México. Esto que estoy marcando aquí corresponde a la entidad federativa llamada Ciudad de México. Y bueno, pues dependiendo de dónde se encuentre uno en la Ciudad de México, la distancia al centro puede ser ligeramente mayor o menor de estos 120 kilómetros. En ambos casos, los dos sismos fueron por fallamiento normal, justamente los que yo mencionaba, de que una vez que subduce la placa, esta placa se rompe y tiene en este caso su epicentro a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Si bien el sismo no fue un sismo en términos de magnitud importante, dada la cercanía a la ciudad y las características dinámicas del propio sismo, pues evidenciaron movimientos importantes en la ciudad. Este es el resultado final de los daños de los dos temblores. En términos de fallecimientos, tuvimos que lamentar la pérdida de 477 personas. De ellas, un poquito menos de la mitad ocurrieron en la Ciudad de México por el temblor del 19 de septiembre. En términos de daños en viviendas, cerca de 180,000, de las cuales más o menos la mitad tuvieron que ser reconstruidas, siendo estas viviendas de materiales precarios, adobes o mampostería simple, y fueron sustituidas ahora por materiales más competentes, como fue la mampostería confinada. En escuelas tuvimos cerca de 20,000 escuelas con diferentes niveles de daño. Los más importantes, yo señalaría, serían estos prácticamente 7,000 escuelas que se tuvieron que reconstruir, que se han rehabilitado. No todas ellas se han terminado de rehabilitar, quedarán todavía unos 500 o así escuelas que están en proceso de rehabilitación. En el sector de la salud tuvimos daños del orden de 130 instalaciones de diferentes tamaños, en su mayoría clínicas que llamamos del ámbito rural, edificios de un piso, que pueden ser de mampostería o bien de concreto, normalmente estas últimas con un detallado no dúctil, que bueno, pues como sabemos, sufren de daños recurrentes durante sismos. Y bueno, pues un sector que fue muy dañado en estos dos temblores, como he mencionado, son los monumentos históricos, en donde en total se tienen registrados del orden de 2,000. Y aquí fue difícil discernir los daños, dado que un temblor, los dos temblores afectaron incluso a mismas edificaciones por la coincidencia geográfica de la ocurrencia de estos dos temblores. El día de ayer tuvimos un temblor hacia las 10:30 de la mañana, igualmente en Oaxaca. El temblor del 7 de septiembre ocurrió aquí en el Golfo de Tehuantepec. Este ocurrió frente a las costas de Huatulco, que es un puerto, turístico. Ya habíamos tenido, como dije anteriormente, un temblor el 30 de septiembre de 1999, igualmente de magnitud 7.5, que dañó de manera importante a viviendas, escuelas, algo de infraestructura. En esta ocasión todavía no hay un registro completo de los daños. Sí sabemos que tenemos que lamentar la pérdida de vida de 6 personas, 4 de ellas por caído de bardas, que ha sido un tema que se nos ha presentado desde el 2017 en las escuelas mismas y ahora en bardas en las poblaciones que por mala construcción, por un deterioro a lo largo del tiempo, pierden su capacidad de resistir fuerzas laterales perpendiculares al plano y finalmente se caen. Son bardas pretiles que se desprenden de estos edificios. Estamos todavía en proceso de evaluación de los daños. No hubo daños en la Ciudad de México, salvo igualmente algunas bardas. Algunos edificios que se reportaron con daño en realidad ya habían sido dañados en el temblor de 2017 y bueno, pues estaremos revisando los daños conforme vayan siendo reportados y los avances que se vayan dando. En términos generales, las lecciones que aprendimos en materia de evaluación y rehabilitación a raíz de los temblores de 2017 es que no contamos en el país con normas, guías y manuales de evaluación posísmica primero y después de evaluación y rehabilitación estructural. Se hizo un esfuerzo importante por parte de diferentes grupos para evaluar las estructuras, particularmente el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, se hizo con protocolos, con metodologías distintas que arrojaron después un problema serio al tratar de decidir sobre las decisiones en materia de demolición o de rehabilitación de las estructuras. Es por ello que estamos trabajando, un grupo, como he mencionado, de universidades, en proyectos varios, con la Agencia del Gobierno Federal en materia de escuelas,
con el apoyo con la Universidad de Texas y con un colega de la Universidad de Texas en Austin, Juan Murcia, en estudiar edificios en la Ciudad de México que han sido sujetos de rehabilitación, y con un apoyo del proyecto grande que mencioné de diferentes instituciones por 3 años del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en este caso edificios de concreto y de mampostería. Uno de los primeros temas que hemos venido estudiando son las escuelas. El caso del 2017 pues arrojó importantes daños en escuelas, tanto en extensión como en gravedad, como he mencionado. Aquí se presentan las isocistas en la parte superior del temblor del 7 de septiembre, en la parte inferior del 19 de septiembre, y con diferentes colores ven ustedes la gravedad del daño, siendo rojo el daño más severo. El 40% de los daños se presentaron en estructuras de mampostería y tuvimos daños en 36-64% de estructuras de concreto de 1 y 2 pisos, con un daño no tan serio, sí con daños menores en estructuras metálicas. Por un lado tenemos menos estructuras metálicas expuestas. También vimos daños importantes en una base de datos que construimos con más de 12,000 edificios. 40% de ellos son del tipo de autoconstrucción, que se han estimulado en años pasados, sobre todo en los estados del centro del país, alrededor de la Ciudad de México, para ser construidas por los propios padres de familia. Hemos estudiado con detenimiento, al menos estudiamos con cierta rapidez en aquel momento para darle información al gobierno de México, sobre diferentes técnicas de rehabilitación. Estudiamos las denominadas escuelas regionales, que son estructuras de un piso de mampostería, normalmente de mampostería confinada, las más antiguas pues con un confinamiento pobre o sin confinamiento, para las cuales estudiamos su comportamiento utilizando análisis inelásticos, derivando de ellas curvas de comportamiento simplificadas, como es esta línea negra que estoy aquí señalando, y utilizando los conceptos de espectro de capacidad, en este caso aplicados a espectros de diseño, logramos identificar los puntos de cruce, digamos, los puntos de desempeño para las estructuras, tanto en la dirección X y Y, para poder valorar cuál sería el comportamiento esperado de estas estructuras. Vimos, estableciendo como límite este que está marcado aquí, vertical, que corresponde más o menos a 1 centímetro, de desplazamiento lateral, ese límite asociado al nivel de desempeño de ocupación inmediata. Estudiamos estas mismas escuelas ahora aplicándoles técnicas de rehabilitación, como ha sido una técnica muy ampliamente utilizada en México y en otras partes del mundo, de colocar mallas de alambre soldado clavadas a la mampostería y recubiertas con una capa de mortero del orden de unos 3 centímetros, y estudiamos estos muros o estas estructuras, mejor dicho, rehabilitadas con esta técnica, de nuevo mediante análisis inelásticos, estáticos inelásticos, para ver si su punto de desempeño, su nivel de desempeño mejoraba para las diferentes zonas. Aquí con diferentes colores ven ustedes los espectros elásticos o inelásticos, elásticos para poder comparar o poder determinar el punto de desempeño en la rama elástica de comportamiento de la estructura, inelástico para la rama inelástica de comportamiento, para diferentes zonas, la zona D, que corresponde a la zona de mayor peligro sísmico, que era la zona roja que les mencionaba, la zona C, que era color anaranjado, para diferentes terrenos, terreno 3, que es blando, hasta terreno 1, que es terreno, que es roca. Vemos que en algunos casos, y hicimos esto también para estructuras de concreto, tenemos que para terrenos tipo 2 y 3, o sea, terrenos firmes y blandos, y para estructuras ya sea de concreto o de mampostería antiguas, con criterios de diseño de los años 60 o 70, las cruces representan que tendrían mayores probabilidades de sufrir daños, en donde no se cumple con el criterio estrictamente de ocupación inmediata. Esto nos ha permitido plantearle al gobierno de México pues un estudio más amplio que actualmente estamos desarrollando para poder entender mejor el comportamiento de este tipo de estructuras, que además su comportamiento depende de diferentes factores como el mantenimiento, que es un tema muy relevante, la falta de mantenimiento en la infraestructura educativa, que afecta el comportamiento ante sismos, el deterioro a lo largo del tiempo o malas reparaciones. Y bueno, pues estamos estudiando esto con fines de poder documentar el proceso, refinar en la modelación de las escuelas y desarrollar un estudio de riesgo que le permita
al gobierno poder discriminar sus inversiones de una manera más favorable. Otro de los trabajos que hemos desarrollado, terminado recientemente de manera formal frente al sistema Context, que es una alianza entre la Universidad de Texas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, es un proyecto de evaluación de edificios rehabilitados y que fueron sujetos al temblor del 2017 en la Ciudad de México, edificios que habían sido rehabilitados en el 85 y que queríamos aprender del comportamiento de ellos en 2017, y por otro lado, documentar los edificios que en 2017 se han venido rehabilitando. Como dije, es un proyecto en el cual colaboramos el doctor Muriá, colega mío del instituto, y un servidor, con el doctor Juan Murcia de la Universidad de Texas. El alcance de este proyecto ha sido desarrollar un inventario, mismo que ya terminamos con la información que tenemos actualmente, y dada la pandemia no hemos logrado avanzar mucho más, de estos edificios. Hemos venido trabajando en la identificación de proyectos de carácter experimental a la luz de la información que tenemos de los edificios. Hemos hecho estudios de carácter analítico y pues estamos documentando las rehabilitaciones que se han hecho a partir de 2017 y pues según corresponda haremos lo propio ahora con el sismo del día de ayer. Hemos desarrollado, como he dicho, un inventario de edificios rehabilitados. Tenemos no cerca, sino 208 edificios, de los cuales tenemos, pues, en una base de datos, información general, las características del proyecto original, sus vulnerabilidades, los daños que han tenido a lo largo del tiempo, particularmente en 2017, las rehabilitaciones previas, si ha sido el caso, y cómo ha sido rehabilitado este edificio a raíz de los temblores de 2017. Para cada uno de los edificios tenemos una ficha de identificación en donde de una manera muy rápida podemos revisar los datos o las características de estos 208 edificios. De estos 208 hemos decidido estudiar con más detalle 23 edificios, de los cuales con los que tenemos un poco más de información. Debo decir que lamentablemente no es una costumbre en México y supongo que será en otras partes del mundo el conservar la información del proyecto original, planos y memorias de cálculo, de manera que pues en muchos de estos casos no tenemos esta información y la hemos tenido que inferir o que desarrollar a partir de métodos analíticos o bien la determinación experimental en el campo. Estos son algunos resultados, por supuesto que son muchísimos más los resultados, pero nada más para darles una idea del tipo de cosas que hemos encontrado. Encontramos de estos 208 edificios, 86 que tienen losas planas. Sabemos que las losas planas son un sistema poco apto para resistir las fuerzas laterales, a menos que estén acompañadas de elementos de rigidez que resistan buena parte de la carga lateral, ya sean muros de concreto o elementos de contraventeo. Pero hemos encontrado algo que nos sorprendió aún más y que nos preocupa más, que es la presencia de irregularidades en los edificios. Cerca del 75% de los edificios, sumando 26 más 49, tienen algún tipo de irregularidad, y esto es especialmente debido al proyecto arquitectónico. Esta información ha permitido que se cree ahora un nuevo grupo para elaborar una norma de diseño de proyecto arquitectónico, que sería la primera vez que en la Ciudad de México tengamos una norma hecha por los propios arquitectos, pero para limitar o reducir en la medida de lo posible las irregularidades. Y aquí me refiero con irregularidades a los pisos flexibles, particularmente las plantas bajas, aberturas muy grandes en los diafragmas de piso, reentrantes, en fin, modificaciones, tanto irregularidades en planta y en elevación que son o que afectan el comportamiento de las estructuras. Identificamos como parte de este proyecto un conjunto amplio de técnicas de rehabilitación que se han utilizado, desde encamisados de muros de mampostería, en 49 de los casos, igual a lo que sucede en las escuelas, 46 casos con adición de muros de concreto, 35 casos con encamisados de columnas de concreto, 31 casos con recimentaciones por las características del suelo de la Ciudad de México y un 30% de adición de contraventeos. Son los principales métodos de rehabilitación que se han seguido y para los cuales hemos hecho un análisis de cada uno de ellos, de cuáles son las variables que se han utilizado por los diferentes proyectistas
en términos de espesores, de tipos de concreto, de anclajes cuando corresponde, cómo se coloca el concreto, los tipos de concreto, de manera que estamos aprendiendo de las diferentes variaciones que hay en el uso de estas técnicas para tratar de comprender la lógica de los diseñadores frente al uso de estas técnicas. Y esto, dado que, como dije, no tenemos en el país una norma de rehabilitación, lo que se ha hecho es desarrollar una norma para la Ciudad de México posterior al temblor del 2017 que ha servido de guía, pero que no tiene toda la información robusta que debemos de tener para poder rehabilitar edificios. Y eso es justamente en lo que estamos. Y es en lo que estamos en este proyecto que menciono, que es el proyecto que nos ha venido patrocinando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que lleva un año. Justamente ayer entregamos el primer informe técnico y financiero del proyecto, con 2 años más por venir. Este es un proyecto que tiene 10 grandes tareas por cubrir, 3 de ellas relacionadas con evaluación estructural, 5 relacionadas con la rehabilitación de las estructuras, 1 que es un tema que frecuentemente no tocamos los ingenieros y que ha resultado ser un tema apasionante, que es entender la dimensión social del peligro, más bien del riesgo, de la construcción del riesgo a nivel de las comunidades y, por supuesto, de entender, dado que la resiliencia estamos hablando de un concepto aplicable a organizaciones de carácter social, pues cómo podemos entender a la resiliencia desde este punto de vista comunitario. Y un último tema última tarea relacionada con la difusión especializada y divulgación social, pues de los resultados que estamos obteniendo. Hemos planteado como parte de las primeras tareas de lo relacionado con la rehabilitación, pues el desarrollo de documentos como los que ven ustedes aquí, una guía para la evaluación posísmica, que será una guía que tome en cuenta las mejores prácticas, esperemos, que hemos pues asimilado en México, tomando la experiencia de otros países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, Turquía. Este es un documento que viene acompañado de un volumen 2 que le hemos llamado Introducción al Comportamiento Estructural para fines de evaluación posísmica, que es explicarle a los posibles inspectores en su etapa de formación o los que ya están formados y certificados, que puedan recordar pues los diferentes atributos que determinan el comportamiento de las estructuras, los diferentes modos de falla característicos de estructuras de concreto, mampostería, acero, una introducción a los peligros geotécnicos que nos afectan, inestabilidad de laderas, por ejemplo, o agrietamiento de suelos. Esto derivará en un par de manuales, un manual de campo para evaluación ante sismos y un manual de campo para evaluación ante inundaciones. El caso de México, por su ubicación, por los 2 océanos que tenemos, pues estamos expuestos a ciclones por ambos lados y pues frecuentemente tenemos daños en la infraestructura o en los edificios que necesitamos evaluar. Entonces estamos saliendo un poco de los sismos, pero aprendiendo de la evidencia de los sismos, estamos incorporándolo en inundaciones. Haremos un manual de campo de peligros geotécnicos y también estamos trabajando en una guía para la rehabilitación sísmica, en este caso de la infraestructura educativa, pero que nos va a permitir eventualmente extenderla para todo el país, para todo tipo de edificios. Hemos dividido a la evaluación de las estructuras en 2 niveles. El nivel 1, que es una evaluación rápida para realizarse en pocos minutos después de un sismo u horas después de un sismo, y el nivel 3 que se realiza semanas después, ya con un estudio de ingeniería profundo de cada uno de los edificios. En este proyecto hemos venido estudiando edificios que se han instrumentado. Esto ha sido a cargo del doctor Muriá, en donde tenemos, no muchos, pero sí algunos edificios. Tenemos por lo pronto estos 2 edificios muy bien instrumentados, de los cuales se han venido avanzando en modelaciones con diferentes niveles de refinamiento para tratar de entender mejor su comportamiento. Y esto lo hemos venido complementando con el uso de drones y de inteligencia artificial. Recientemente logramos adquirir algunos drones que justo nos llegaron al inicio de la pandemia, están muy bien guardados en nuestras bodegas, no hemos podido ni siquiera abrirlos para poderlos echar a andar. Esperemos que una vez que regresemos a la normalidad y se levanten las restricciones podamos hacerlo. Y mientras tanto estamos trabajando en clasificar fotografías que por muchos años varios de nosotros tenemos para poder utilizar sistemas de inteligencia artificial para hacer reconocimiento de daño de los edificios.
Queremos aprender del comportamiento, como dije, de los edificios que en 1985 se rehabilitaron. Se rehabilitaron en buena parte con las mismas técnicas que vimos en 2017. Es el caso que estoy ilustrando de un edificio también de losas planas, en los cuales se añadieron muros de cortante con algunos encamisados, una estructura que sufrió daños en su momento, y que estamos estudiando con diferentes enfoques de carácter numérico, desde análisis elástico lineales muy básicos hasta llegar a análisis inelásticos paso a paso cuando corresponda. Estamos trabajando, y esto es responsabilidad del doctor Luciano Fernández de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, no dije anteriormente, perdón, que los responsables son el doctor Manuel Jara y Jorge Aguilar de las universidades Michoacana y de Chiapas. Esta etapa la lleva Luciano Fernández de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha estudiado los edificios que en 2017 fueron demolidos, en muchos de los casos por razones técnicas válidas, en algunos otros casos sin mucho daño, pero por presiones de carácter social, y en donde pues se ha venido estudiando cuál ha sido la distribución de los edificios en términos de si tenía o no asentamientos, bueno, si estaban separadas de la cimentación, problemas de cimentación, asentamientos diferenciales, inclinaciones, daños, en fin, o la presencia de losas planas, para tratar de caracterizar mejor estos edificios. Para los edificios que están en proceso de rehabilitación, estamos desarrollando un conjunto de análisis con diferentes niveles de complejidad. Aquí presento un par de tablas que ilustran las diferencias de los que hemos llamado casos 20 a 25 de análisis estructurales, utilizando todavía análisis de carácter elástico lineal, en donde hemos supuesto diferentes niveles de agrietamiento en la estructura, desde secciones brutas hasta secciones agrietadas de conformidad con lo que marcan nuestras propias normas, lo que marca el ACI 318 o bien lo que marca el ACI 369. Para quienes no están familiarizados, el ACI 369 es un documento de ese comité técnico, el 369, que es el capítulo correspondiente a rehabilitación de estructuras de concreto en los Estados Unidos, que incluye una serie de recomendaciones para reducir la rigidez lateral y tomar en cuenta el agrietamiento. Hay que señalar que los criterios en los cuales está basado esta reducción de agrietamiento es distinto para un reglamento de construcciones nuevas, como es el ACI 318 o las NTC 17, que son nuestras normas técnicas complementarias, que para el ACI 369. Nosotros normalmente en los reglamentos de construcción para edificios nuevos, lo que buscamos es tener estimaciones conservadoras de la rigidez y de la resistencia, de manera que tengamos una estimación igualmente conservadora de su propio desempeño. En el caso de las estructuras existentes, como es lo que trata el ACI 369, las estimaciones son en función de valores esperados, es decir, de los valores medios que pueden presentarse en las propiedades de los materiales y consecuentemente en la respuesta de la estructura. Como parte de los análisis hemos utilizado diferentes tipos de modelación de los muros, en este caso de muros diafragma de mampostería, que es un sistema muy conocido en la ciudad de colocar muros de mampostería a los marcos de concreto, modelándolos ya sea como placa o bien como diagonales equivalentes. Se ha aplicado esto a varios edificios, este caso de uno de ellos, en donde el grupo de Luciano lo ha venido trabajando, que es el puntito rojo. Afortunadamente, pues en la ciudad se tiene una red más o menos densa de aparatos acelerográficos, a partir de los cuales pues se ha logrado identificar para la estación, en este caso, de la alberca olímpica, que se utilizó en los Juegos del 68, justamente la señal, y aquí está el espectro de respuesta de esa señal. Es un edificio que sufrió daños no muy importantes, digamos daños entre ligeros y moderados, con algunas grietas y desprendimientos de recubrimientos, y para el cual pues se han realizado los diferentes tipos de análisis que mencionaba. Aquí se ven los espectros de respuesta en la dirección X y Y, con con marcadores con diferentes colores, ven ustedes los resultados de los diferentes casos de análisis, recordando a ustedes que el caso 20 es la modelación de los muros con placas, el caso 21 a 25 con diagonales equivalentes, todos del 20 al 23
para utilizando las normas técnicas complementarias de 2017 en términos ya sea de inercia gruesa o de inercia reducida por agrietamiento, el 24 utilizando las recomendaciones del 318 y la de 25 las del 369. Vean ustedes las variaciones tan importantes que hay en el periodo, quizás son más claras en los dos espectros, en donde tenemos desde un periodo que va desde 0.6 hasta un periodo de 1.2, básicamente, con prácticamente duplicando el periodo, simplemente considerando el efecto del agrietamiento en las secciones de los elementos estructurales. Aquí no estamos incluyendo todavía el efecto de la interacción suelo-estructura, que seguramente modificará aún más estos hallazgos. Y vean ustedes el efecto que tiene por la forma del espectro y justamente el periodo en donde nos encontramos. Se han hecho análisis sobre diferentes, se han obtenido resultados de los elementos o las secciones mecánicas, momentos, cargas axiales, en fin, y pues aquí simplemente comparo los resultados en términos de las distorsiones de entrepiso en las direcciones X y Y, comparados estos con las líneas rojas, que son los límites establecidos en las normas de la Ciudad de México, y vean ustedes que dependiendo la hipótesis que uno asuma para la modelación de los agrietamientos en los elementos estructurales, cumplimos o no con estos límites de reglamento. Naturalmente, el hecho de que el edificio haya sufrido daños, pues es un índice de que sus desplazamientos fueron excesivos y bueno, pues es consistente con lo que estamos viendo. Queremos con estos análisis y los que haremos en el intervalo inelástico, que hará el grupo de Luciano, de Manuel Jara y de Jorge Aguilar, pues poder tener una idea más clara de cuáles serían las recomendaciones para edificios existentes que deberemos de incorporar finalmente en las guías, que es el resultado final de nuestro proyecto. Estamos igualmente estudiando desde el punto de vista experimental diferentes técnicas de rehabilitación. Esta etapa la lleva el doctor Héctor Guerrero del Instituto de Ingeniería, en donde lo que queremos es comparar el comportamiento de las mallas de alambre soldado, que ya he mencionado que se utilizan muy ampliamente en México y en otras partes, con concretos reforzados con fibras, particularmente fibras de acero, que puede ser incorporadas en una capa de mortero de unos 3, 4, 5 centímetros y que sustituya al armado de estos mallas de alambre. Este es el primero de los especímenes que una vez dañado, con un daño que yo determinaría moderado, se rehabilitó utilizando una malla de calibre 10 que equivale a 3.4 milímetros de diámetro. Es el resultado del modelo una vez que se rehabilitó y se volvió a ensayar utilizando la misma historia de carga para ser comparable, con un modo de falla controlado por un agrietamiento muy bien distribuido en el muro, con un alargamiento de los alambres de la malla que permitió mejorar el comportamiento, como demostraré en un minuto, y cambiando realmente el modo de falla de la estructura. Quizá lo logren apreciar en la parte inferior del muro, un daño concentrado en una grieta horizontal que se originó por la grieta de flexión en los extremos del muro, en el talón y en la punta del muro, extendiéndose a todo lo largo del muro y finalmente con un daño caracterizado por el desplazamiento lateral de la estructura, un daño decortante por desplazamiento. Aquí está el comportamiento histerético de las dos estructuras, la negra, que es la estructura original, que pues se llevó a un daño moderado, alcanzando una distorsión ligeramente superior al 0.6%, y en azul ven ustedes las curvas histeréticas del muro rehabilitado con la malla y con el mortero que mencioné anteriormente. Es claro la superior resistencia o rigidez, resistencia y capacidad de deformación que tienen estas estructuras, algo que ya sabíamos, ya lo habíamos probado, pero queremos tener esta nueva evidencia para poderlo comparar con un segundo grupo de muros que, como dije, utilizaremos fibras de acero. Hemos utilizado, Héctor ha ensayado este modelo que no tenía daño original para ver el efecto de tener daño y no tener daño. Igualmente se ensayó ante cargas laterales utilizando la misma historia de carga, con un comportamiento muy parecido en términos del modo de falla, caracterizado finalmente por un desplazamiento en la base del muro. Y aquí se comparan con dos colores, el color rojo, el muro sin daño inicial, o sea, este último que acabo de presentar, el azul, el que había presentado anteriormente, ya rehabilitado ambos con malla. Vean ustedes
que el daño sí afecta de manera significativa tanto la rigidez inicial, la resistencia, con una reducción de la resistencia entre el que no tiene daño y el que tiene daño, pues del orden de un 5%, si es una cosa del estilo, y una degradación que sigue más o menos la mismo patrón, pero menos, quizá menos notorio, para el caso de los muros sin daño inicial. Con un estrangulamiento en ambos casos cerca del origen, con un menor estrangulamiento en el caso de los muros sin daño inicial. Esta información pues la utilizaremos, como dije, para poder comparar con los muros con morteros con fibras. Se han ensayado mallas con diferentes diámetros, calibre 8 y calibre 10, calibre 8 ligeramente mayor de 4 milímetros, el otro 3.4 milímetros, y en donde el comportamiento es muy parecido en los primeros ciclos, esencialmente cuando se alcanza la contribución máxima de la malla. Posteriormente, el de calibre 10 se caracteriza, por un deslizamiento del muro que va degradando la estructura, una degradación que es menos pronunciada cuando la malla es ligeramente más grande. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando dentro de este programa lo lleva el doctor Alfredo Sánchez, quien es profesor en la Universidad de Colima. Aquí vamos un poco más retrasados en la parte experimental porque nos tomó justo el inicio de esta etapa, el inicio de la pandemia, que consiste en el estudio de muros diafragma como un método de rehabilitación en marcos de concreto. Y las variables a estudiar son los diferentes tipos de piezas de barro artesanal o bien industrializados, la presencia o no de lo que llamamos en México castillos y dalas, que son los elementos de confinamiento alrededor de la mampostería, como un mecanismo para conectar a la mampostería con el marco de concreto, la presencia o no de anclas con el marco dentro del marco de concreto ahogadas para conectar con los castillos y con las dalas. Esos son los principales variables que vamos a estudiar en esta primera etapa. Queremos avanzar en otras próximas etapas con otras variables, como es la presencia o no de daño, los diferentes, poder utilizar recubrimientos dentro de los muros diafragma para poder incrementar igualmente la capacidad resistente de estos elementos. Esperemos que en próximas semanas tengamos resultados de esto. Y todo esto lo queremos plasmar en un conjunto de guías y de manuales de rehabilitación y eventualmente normas de rehabilitación que incluyan estructuras desde muy sencillas, como son las autoconstruidas que mencioné en un inicio, que ocurren en el ámbito rural de nuestro país, que afecta pues fundamentalmente o que están estrechamente relacionadas con el uso de viviendas, a estructuras de una mediana altura que requieran de rehabilitación y de análisis estructurales relativamente sencillos, y que bueno, otro tipo de requerimientos que permitan rehabilitar estructuras de cualquier tipo utilizando análisis o metodologías de análisis más refinados, como son los análisis inelásticos estáticos, o si alguien quiere desarrollar un análisis paso a paso. Hemos visto que la práctica mexicana, si bien ha evolucionado en los últimos años, no está totalmente lista para poder incorporar metodologías de rehabilitación similares a la que usan los Estados Unidos, como el ASC 41, utilizando análisis inelásticos estáticos, o bien utilizando modelaciones complejas. Creemos que es preferible dotarle a los ingenieros de recomendaciones y de requisitos reglamentarios que puedan cumplir en función del alcance que tienen de su conocimiento y de las tecnologías de análisis disponibles, pero que conduzcan a diseños adecuados. Hemos hecho ya un primer avance en la elaboración de una guía de rehabilitación. Este es un documento que elaboramos para el gobierno federal en el ámbito de las escuelas, para la infraestructura educativa. Es un documento que tiene un prefacio, 9 capítulos y un capítulo final de referencias, que incluye, o pretendimos incluir en esto, pues todas las fases que se tienen que seguir propiamente para el diseño de una rehabilitación de una escuela. Es decir, una vez que se ha determinado que la escuela sufrió daños
que requieren o obligan a que la estructura sea rehabilitada, o bien que se encuentra que la estructura, sin sufrir daños, requiere ser rehabilitada, pues cómo poder diseñar la rehabilitación de esta escuela, desde hacer un análisis más profundo o entender el comportamiento de la estructura original, determinando las características de la estructura original. Como digo, no necesariamente se tiene al alcance los planos y las memorias de cálculo. Entonces, bueno, cómo determinar e inspeccionar los edificios, hacer una investigación de los edificios originales, propiamente el análisis estructural de las diferentes técnicas de rehabilitación que pueda uno desarrollar para resolver las vulnerabilidades del edificio, así como finalmente pues el detallado de las mismas. Lo más rico de esta técnica, de esta guía, perdón, está en el capítulo 6, en donde se describen cada una de las técnicas de rehabilitación: encamisados de concreto, encamisados de acero, adición de muros, adición de contravientos, adición o colocación de elementos disipadores de energía, en fin, para cada uno de los cuales se presentan consideraciones explícitas de análisis, de diseño, de construcción y de supervisión en obra. Hacemos énfasis en aquellos aspectos que no tienen que cumplirse y que sí son establecidos para las estructuras nuevas, reconociendo que las estructuras existentes no tienen necesariamente o no pueden cumplir con todos los requisitos que se establecen para las estructuras nuevas. Estamos incluyendo en esta guía, que hicimos un primer borrador, en una revisión que estamos haciendo, figuras de este tipo, con renders que permitan a los usuarios de estas guías pues entender de una manera más clara los comportamientos, los requisitos y los criterios que están establecidos en esta guía. Hemos venido también trabajando, y esto estábamos listos ya para ensayar, y la pandemia nos ha detenido en la construcción y ensayo de estos especímenes, pues sobre investigación sobre el encamisado metálico de columnas de concreto. Esta es una técnica que se ha utilizado mucho en México desde hace ya muchos años, incluso antes del temblor del 85 había evidencias del uso de este tipo de encamisados. Se utilizaron mucho ahora en el temblor de 2017. Son fundamentalmente encamisados hechos a base de ángulos que se colocan en las esquinas de los muros, aquí en color verde claro, al cual se le sueldan soleras o pequeños elementos de acero estructural del orden de 3/8 o 10 milímetros de espesor por unos pulgada o 30 milímetros de altura, que se sueldan en los extremos a los ángulos y que hacen las veces de estribos para poder resistir las fuerzas laterales y confinar el concreto. Idealmente, entre la solera y el concreto se coloca, aquí con gris más oscuro, un mortero fluido sin contracción, digamos un grout, para mantener en contacto la solera con el elemento de concreto. Hemos encontrado diferentes variaciones de esta técnica en campo. En ocasiones no colocan el mortero fluido, cosa que nos preocupa enormemente. En algunos otros casos hemos visto la colocación o la disposición de las soleras en forma diagonal, en forma de una armadura de alma abierta. Y bueno, pues lo que queremos justamente probar en el laboratorio con diferentes especímenes, tenemos diseñados ahora una treintena de especímenes y con diferentes variables, pues es probarlos experimentalmente, utilizando protocolos reconocidos en la literatura, como este que está aquí incluido, que sigue las recomendaciones del Comité 374 del Instituto Americano del Concreto. Esperemos que ahora que regresemos a la normalidad, ahora no sé qué signifique, probablemente sea del orden de un par de meses, podamos pues iniciar la construcción de los especímenes y el ensayo de los mismos. Como mencioné, y estoy prácticamente terminando, uno de los temas de mayor interés que ha suscitado dentro de este programa de investigación corresponde a entender la dimensión social del riesgo y de la resiliencia sísmica. Con colegas del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares, encabezadas por la doctora Margarita Velázquez, se ha venido trabajando con estudios de campo en la Ciudad de México, en Morelos, en Chiapas y en Oaxaca, que son dos estados costeros del país, haciendo entrevistas con personas, en lo general con la población, con responsables de la reconstrucción de la infraestructura local, sobre las lecciones y experiencias que tuvieron en los temblores de 2017.
Tenemos todavía pendientes varias visitas de campo una vez que podamos reanudar a partir de la pandemia, y lo que queremos con esto es poder documentar una idea que varios de nosotros hemos identificado, que es el hecho de que las personas no responden necesariamente de manera favorable a la hipótesis que se establece en los reglamentos de construcción de que sismos moderados, como pueden ser considerado el del 19 de septiembre de 2017, va a producir daños de carácter no estructural que no requieran de una rehabilitación muy importante, algo de daño estructural. Esto debido a que en el temblor de 2017 en la Ciudad de México se tuvieron daños muy importantes, sí en los elementos no estructurales, pero que obligaron a evacuar a los edificios, a que las personas, los habitantes, buscaran temporalmente pues asilo con familiares, con amigos, o bien que tuviesen que rentar alguna otra propiedad para poder pues vivir los momentos de la rehabilitación. En algunos de estos casos, como mencioné, la rehabilitación no se ha terminado, no obstante que ya pasaron 2 años y medio y vamos ya para 3 desde que ocurrió el temblor, y esto debido a que las familias no cuentan con los recursos para rehabilitar los edificios. Entonces, sí es un problema de carácter social, por supuesto político, pero sobre todo de carácter social, el pensar que los edificios van a tener un comportamiento con daños que van a ser reparables cuando la sociedad no tiene capacidades para poder cubrir los costos de una rehabilitación. Tiene sentido el concepto de la resiliencia en la medida que podamos reducir los tiempos de recuperación y consecuentemente nos va a llevar en muchos casos a diseños más conservadores para nosotros en este momento, con menores niveles de daño. Y hemos venido trabajando en un último tema, que es la difusión especializada y la divulgación social del conocimiento mediante redes sociales, mediante videos que queremos desarrollar de buenas prácticas, así como también de evidenciar los errores que se dan particularmente en la construcción y sobre todo en el desarrollo, esto haciendo énfasis en el desarrollo de culturas y aprendizajes sobre la seguridad estructural, sobre la resiliencia, el impacto de los sismos, privilegiando la prevención y destacando la importancia del mantenimiento. No queremos perdernos, como sucede muchas veces en los sitios de internet relacionados con sismos, en explicar la diferencia de la magnitud y la intensidad y explicar lo que es trepidatorio y los sismos oscilatorios y demás. Lo que nos interesa es explicarle a la gente el impacto de los sismos y consecuentemente explicarle las medidas de mitigación que pueden tomarse y convertir a sus comunidades en más resilientes. Presento estas últimas láminas que tomé de una presentación de David Bonowitz que dio recientemente en el ERI, en donde nos permite ver en dónde nos encontramos frente al diseño convencional, donde normalmente hablamos de seguridad, de economía y de poder recuperar la operación de los edificios, ya frente a un contexto de resiliencia, en donde mientras que en el primero de los casos estamos hablando del comportamiento de edificios y del daño, cuando hablamos de resiliencia en realidad estamos hablando de una visión comunitaria, estamos hablando de una estructura social que debe de ser resiliente, para lo cual los edificios deben de tener características que le permitan a la comunidad ser resiliente, una comunidad cuya normalidad la podamos recuperar en el tiempo. Si tenemos un cierto nivel de funcionalidad en la infraestructura, llamemos en un edificio, ante la ocurrencia de un sismo perdemos esa funcionalidad y a lo largo de los meses siguientes, años, vamos recuperando la funcionalidad hasta llegar quizá a un nivel de funcionalidad mínima para poder utilizarse ese edificio con posteriores mejoras si fuera el caso. Bueno, pues esta recuperación, que es propiamente la recuperación de la resiliencia medida en el tiempo, ese es donde es donde estamos trabajando desde el ámbito de lo que les he presentado para poder ayudar al caso de la Ciudad de México y finalmente en el caso del resto del país para que tengamos una medida de la recuperación medida en el tiempo, que nos permita traducir la resiliencia comunitaria a una recuperación de la función del edificio. Traigo en mente de nuevo a ustedes el ejemplo de las escuelas, en donde, bueno, pues queremos que la comunidad sea resiliente, en este caso la comunidad educativa, pues requerimos que los edificios, en este caso las escuelas, tengan la capacidad de recuperar su funcionamiento en poco tiempo.
En el caso de México, como seguramente sucede en otros países de América Latina, las escuelas se utilizan además como albergues después de la ocurrencia de una emergencia urbana, como el caso de un sismo, y esto pues nos obliga a que las escuelas tengan que recuperar su funcionamiento en muy poco tiempo, lo cual a su vez nos implica que los daños que deban de sufrir sean muy pequeños, tal que su recuperación sea muy rápida. Aquí, perdón que yo he escrito esto que no debe haber estado escrito, que seguramente copié de algún mensaje que mandé justamente después del temblor de ayer, de que me había dado una vuelta por mi rumbo y que no había encontrado daño. Pero bueno, ya he dejado aquí estas tres referencias a los espacios de divulgación que hemos establecido como parte de estos programas, de estos proyectos que he mencionado, para que pues aquellos que estén interesados en poder contribuir, poder explorar ideas, de poder colaborar con nosotros. Por supuesto que estamos con toda la apertura de poder colaborar con nuestros colegas en los países de América Latina, con quienes compartimos pues no solamente la cultura, el idioma, sino que pues compartimos el problema del peligro sísmico y compartimos la vulnerabilidad y los retos de reducción de la misma y del riesgo de una manera significativa con una población siempre expuesta y en ocasiones más expuesta por las desigualdades que nos caracterizan en nuestros países. Y bueno, pues con esto yo quisiera terminar mi presentación agradeciendo la oportunidad y como dije, pues el ánimo de esta presentación, como lo comenté en su momento con el doctor Carrillo, pues era más que nada presentarles qué es lo que estamos haciendo y de ahí pues derivar conversaciones en el resto de los países de América Latina con nosotros sobre esta problemática. Muchas gracias, Carlos, de nuevo. Muchas gracias, Julián, por la oportunidad. Doctor, no, muchísimas gracias a usted por esa excelente presentación. Para nosotros es muy importante conocer lo que actualmente están realizando en México porque, como usted lo mencionaba, tenemos muchas cosas, muchas particularidades entre estos países. Tenemos varias preguntas de la audiencia y solamente hemos seleccionado una de ellas. Y la pregunta es, doctor Alcocer, ¿cuál sería actualmente el principal reto en términos de rehabilitación y resiliencia sísmica de las edificaciones? ¿Cuál sería ese principal reto que ustedes tienen por abordar en los próximos meses o en los próximos años? Bueno, yo diría que el principal reto en lo general en los edificios, tanto de edificios nuevos como de edificios existentes, es reducir las irregularidades del proyecto de los edificios. En el caso de los edificios nuevos es hacer una conciencia cada vez más amplia, sobre todo entre los arquitectos, de que las irregularidades tienen un costo en el desempeño de las estructuras, y no me refiero a un costo económico, me refiero a un costo en términos de su pobre desempeño. Este mismo problema lo tenemos en las estructuras existentes, que ya tienen incorporadas estas irregularidades, a la par de haberse en muchos casos hecho con materiales no muy competentes o bien de no tener un adecuado mantenimiento. Entonces, el reto que tenemos en las las estructuras existentes es cómo poder intervenirlas con metodologías que sean costo efectivas para poder reducir su vulnerabilidad, haciéndolas en el menor costo, el menor tiempo posible. Esto implica pues tener un conocimiento más amplio y profundo de las técnicas de rehabilitación y poderlas transmitir adecuadamente a la práctica profesional, no solamente a la práctica del diseño, sino a la práctica de la construcción y la supervisión. Hemos visto con pesar, yo diría mucha frustración, que en ocasiones en localidades alejadas se utilizan materiales con muy poca competencia, concretos de muy mala calidad, en fin, no obstante que los diseños están bien hechos. Entonces, si no logramos articular y profesionalizar a la industria de la construcción, en este caso para los fines de rehabilitación, pues no avanzaremos de manera tan contundente como necesitamos hacerlo, dado que estamos expuestos, siempre tendremos sismos, ya nos pasó el día de ayer, y necesitamos hacerlo de una manera rápida, pero profesionalizando la construcción. Perfecto, muy interesante. Pues doctor, de nuevo, muchas gracias en nombre de la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica y en nombre de pues, toda la comunidad de la ingeniería en Colombia por haber aceptado esta participación y esperamos seguir contando pues, con su apoyo en este tipo de actividades. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos, a quien no los he podido ver, pero los mando un abrazo esperando que estén todos bien de salud en sus casas, en su familia, y gracias de nuevo por la oportunidad.
Muchas gracias, doctor. A usted que esté muy bien. Hasta luego. Bueno.